Hoy coincidimos en La Encrucijada con Beatriz Goyoaga. Beatriz dijo en una entrevista que la corrupción ocurre cuando el valor de la vida es muy bajo y cuando los demás no te importan. Beatriz es una periodista, es asesora de empresarios, pero lo más importante es fundadora y coordinadora para América Latina y España de una fundación que se llama El Arte de Vivir. Y vino a Colombia con la intención de que los candidatos presidenciales firmen un pacto para respetar dos reglas. La primera es cero corrupción, la segunda es bajarle violentamente, valga el juego, a la violencia que ha sido tan recurrente en las relaciones de este país. Entonces, hay un plano que se propone que es que tengamos una campaña presidencial con bajísimo nivel de corrupción y en lo posible cero violencia. Y por el otro lado, que el gobierno que va a generar esta elección sea un gobierno que responda a las mismas características. Soy Ángel Becasino, en La Encrucijada, y aquí estamos con Beatriz. Muy buenos días. Muchas gracias por darme este espacio. A mí me parece muy bien que en los medios dejemos espacio también a las ONGs y a las organizaciones civiles que estamos trabajando altruistamente para que haya paz en el mundo, serenidad en las mentes y menos enfermedades en el cuerpo. Este es el eslogan del Arte de Vivir: un cuerpo libre de enfermedad y una mente libre de estrés es el derecho natural de todo ser humano. Entonces, ¿por qué no la política? Porque los políticos están rigiendo nuestro país, van tomando decisiones de cómo va a ser la educación, de cómo va a ser el destino de los fondos, de cómo va a ser, etcétera, etcétera. Entonces, trabajar en la política, súper importante. Contame algo. ¿Cómo logra un político que vive en una carrera casi que desesperada por conseguir el poder o por sostenerse en el poder, cómo logra tener ese equilibrio en la mente que se convierta en equilibrio en sus acciones? ¿Cómo lo logra? Bueno, las personas, los políticos que deciden trabajar con su mente, tú y yo fuera de programa, hemos hablado en otro momento de la higiene mental. Nosotros, políticos, CEOs, presidentes, presos, terroristas o pianistas, todos tenemos que cuidar nuestras mentes, porque nadie está feliz con una decisión tomada bajo el estrés, una decisión tomada a unas velocidades cuando la mente galopa y está confundida. Entonces, lo que nosotros recomendamos a los políticos, y ya hay muchos en el mundo, pero muchos, que están trabajando con su mente. ¿Cómo? Desde el arte de vivir es con técnicas de respiración, técnicas de meditación, que en unos 15 minutos diarios dejan a la mente, sedimentan el barro que es la agitación. Si tú tienes una botella con barro y agitas, que es el día a día, ves turbio. Si tú permites que eso sedimente, ves a través del agua limpia, ves transparente y más lúcido, puedes tomar decisiones distintas. Entonces, nosotros trabajamos no solo con la campaña exigiendo no violencia y no corrupción, sino también trabajamos dándoles estos programas a los políticos, a los presos, a los terroristas o exterroristas, como también se los damos a los enfermos terminales, a todos. Dime una cosa, Beatriz, en este trabajo recién mencionabas dos cosas mezcladas, que en este país han coincidido varias veces. Dijiste políticos, presos, a continuación, en el orden natural que te surgió. Aquí hay constantemente políticos presos, presos que se quieren volver a convertir en política, etcétera, etcétera. Y en realidad esa mezcla de cosas responde a una gran confusión que hay sobre qué es la vida de uno como individuo, qué es la vida de uno como familia, como comunidad, etcétera, etcétera. Es decir, esas articulaciones entre lo que uno es como ser y lo que uno es en su comportamiento como ser social. En esa confusión se generan los grandes espacios de la corrupción, y la corrupción es la gran generadora de violencias en la vida cotidiana, en la vida pública, en la proyección de una sociedad. El arte de vivir tiene que ver, por lo que te entiendo y por lo que hablamos fuera de cámara, con el arte de
armonizar nuestra relación con los demás y armonizarnos internamente nosotros, esa historia de la higiene mental. Total. Háblame más de eso. Total, tú no puedes tomar decisiones correctas ni para ti, tu familia o tu pueblo, si eres político, si tu mente está alterada. La vida no es buena ni mala, la vida depende de cómo está tu mente, cómo tú vas a ver a la situación. Hay gente que está en un estado de crisis. Yo he estado en Siria, donde la gente, después de un ataque de la ISIS, caminaba con los colchones al hombro, un niño al pecho, otro en la mano, y decían, nos vamos a salvar. Qué afortunados que no nos ha pescado la bomba. Corramos, niños, vamos, la nieve hasta la rodilla. Y he tenido situaciones, la primera nota que me tocó a mí cubrir, periodísticamente, fue el suicidio de la hija de Onassis, que hacía así un coche, hacía así un barco, hacía así un novio. Todo tenía, pero su mente le hacía ver a la vida oscura, difícil, fea, al punto que se quitó la vida. Entonces, ¿qué dependía la vida? ¿De sus medios? No. ¿De su inteligencia? No. De cómo ella veía las cosas. Y los sentidos alimentan a la mente. Lo que hay que hacer es trabajar diariamente con las mentes para tranquilizar y bajar un cambio. Hoy las técnicas de higiene mental se han convertido en una necesidad. Ya no es más un hobby, ya no es más un lujo, ya no es más en una necesidad. El poder bajar un cambio, y si eres político, con muchísima más responsabilidad, como si eres cirujano. Yo no quisiera que a mi niño, o no tengo niños, pero a mi hijo, le abran el cerebro un cirujano que está nervioso, que está alterado, que no sabe cómo manejar sus emociones. Por muy buen cirujano que sea, preferiría que estuviese sereno y tranquilo. Entonces, la corrupción, como tú has dicho, parte cuando las mentes están alteradas y no diferencian un perro, una persona de una piedra. Entonces todos están en el mismo barco y la avidez se vuelve tan grande que se vuelve como una adicción. Ya la gente la avidez política, la avidez de poder es como una adicción y ya les da igual qué es lo que hacen. Háblame de algo que has mencionado, que es la respiración, la importancia de la respiración en el equilibrio. Pues para que la gente entienda por qué la respiración está relacionada con las emociones, yo te pregunto, si tú estás nervioso, estresado, alterado, ¿cómo respiras? Les voy a hacer un juicio, no hay derecho, me han dejado sin trabajo, sin previo aviso. Jadeas, rápido y superficial. Si una persona está muy serena, el médico te dice, inhale profundo, relájese. ¡Ay, qué hermoso día! Si una persona ve un susto, un atraco, se le corta la respiración. Así. Cuando estás muy feliz, yo digo, ¡arepas! Me pongo muy contenta cuando me dan arepitas. Y cuando estás triste, ¡oh, se murió el perrito! Una exhalación. Esto para que entiendas que la respiración está unida a las emociones. Y la respiración es responsable de cambiar también ritmos de ánimo y de entrar en el vasto espacio de la memoria, el disco rígido, y trabajar eliminando cosas que tú grabaste que te hacen reaccionar en vez de accionar. Hay una gran distancia entre accionar y reaccionar. Y la gente reacciona porque está grabado. Tú sabes que la plancha quema, entonces no tocas más, ya no te quemas una plancha caliente. Pero hay veces que ya no es necesario que sigas llorando cuando veas una vaca, porque se dice el niño que se quemó con la leche ve una vaca y llora. Pero ya cumpliste 38, la vaca pobre está en un prado con las pestañas largas y tú te pones a llorar. Hay que desgravar, eso lo trabaja la respiración. Y entonces tu mente está más tranquila, ya no le afecta, dígase la vaca, dígase la suegra, dígase el trancón, dígase las cosas que te hacen hervir. Y puedes estar en la misma circunstancia, pero con un equilibrio y una serenidad que te trabaja la respiración y que además te catapulta a un estado de meditación. O sea, la clave del equilibrio en realidad es el saber respirar. El utilizar tu propia respiración como mecanismo, como medicina para la mente, sin costos y sin efectos secundarios, en tu casa, en calzoncillos, con los chuches del pelo puestos, sin darle cuenta a nadie, utilizar tu propia respiración. ¿Por qué? Lo primero que tú hiciste al nacer, ¿qué fue? Respirar. Y después,
Seguir Llorar. respirando. Llorar. ¿Y lo último que vas a hacer al morir? Dejar de respirar. Dejar de respirar. Y después lloran los otros. Exactamente. Transferir el llanto. Ese lapso entre la primera inhalación y la última exhalación es lo que se llama vida. El día que ya no funciona más, se terminó. Y te acompaña toda la vida. Desconocemos la cantidad de secretos que tiene nuestra propia respiración. Hay una cosa que identifico en lo que me estás diciendo. En la relación de esta respiración consciente, en realidad, como te leo en lo que me dices, hay un crecimiento de la conciencia, que en realidad la conciencia, en mi lectura, es el estado de presencia que uno tiene. Es el sostener la atención en el tiempo presente y por consiguiente abarcar el pasado y tener una claridad en la proyección hacia el futuro, ¿no es cierto? Ese conjunto... Eres un chico listo, tú. Soy un chico listo, ¿viste? Ese conjunto de cosas que estamos hablando, si se extendiera como una actitud cotidiana, como un compartir una cultura en una sociedad, no habría violencia. No habría violencia. Es decir, que el pacto este que viniste a buscar contagiar a los candidatos presidenciales que están en juego en esta elección va en esa dirección. Correcto. Y ahí viene mi pregunta. ¿Qué has recibido como actitud de estos candidatos presidenciales que tenemos? Muy bien, todo el mundo de acuerdo. No esperaba yo otra cosa, como un candidato a un mes de las elecciones presidenciales te va a decir que no firma un pacto. Y entonces, espérame, ahí viene la pregunta de fondo. ¿Hay sinceridad en ese haber aceptado o hay un juego ahí de aprovechar la coyuntura? Pienso que la primera idea es ser sincero. Las castañas hay que sacarlas del fuego cuando se presente la primera empresa que te va a ofrecer un 30% de una obra pública o te va a ofrecer, o que tú sabes que tus asistentes están en eso también, o que la distribución de los bienes, o H, B o Z. Y para eso los organismos civiles nos estamos uniendo como Transparencia Internacional, como universidades, como el Arte de Vivir, que es la organización a la que yo represento, nos estamos uniendo para hacer seguimiento de que ese candidato cumpla con lo prometido. Dime una cosa, en el Arte de Vivir, el líder de tu organización es un hombre que tiene nombre y apellido de músico, de un gran músico, ¿no es cierto? Correcto. El Sita Ravi Shankar. ¿Quién es Ravi Shankar? Ravi Shankar es un embajador de la paz que ha tomado al mundo entero como su responsabilidad. Y él agotadoramente viaja de país en país. Y yo digo, ¿no será que se podía tomar unos días? Y él dice, hay tanta necesidad. Cada 5 días un avión, cada 5 días una ciudad distinta, alimentos distintos, climas distintos. Trabaja con los terroristas, trabaja con los políticos, trabaja con la academia, con los académicos. Está llevando esta misión de vivir una vida sin estrés a la NASA, al Banco Mundial, al ISIS, a los narcos. Estuvo trabajando personalmente, que es así como yo conocí a la cúpula de las FARC. En ese momento estaban acantonados en Cuba, ahora son ciudadanos colombianos, y estuvimos trabajando incansablemente mañana y tarde. Él no es colombiano, pero él dice, mi familia es el mundo entero. Él dice, cuando sientas que el cielo es tu techo, que la tierra es tu suelo y cada árbol es tu jardín, ahí estás verdaderamente en casa. Entonces Colombia es su casa, de la conciencia, así es. Esa es la misión, volver a tomar conciencia, volver a darse cuenta del valor de la vida, volver a darse cuenta de que vivimos muy cortito, un pestañeo. Vale la pena vivir con una conciencia intranquila, vale la pena dejar a los hijos con un prontuario, vale la pena el hacer infeliz a tantos otros alrededor. Como político tienes una gran responsabilidad y yo vengo para hablar con ellos y decírselo. Beatriz, fue un placer tenerte en La Encrucijada. Esperamos que nos sigan en el próximo capítulo y hoy estuvimos con esta maravilla de pensamiento y de propuesta de acción sobre la vida del conjunto que somos como sociedad y de cada uno de nosotros.
Beatriz, el arte de vivir. Los vemos la próxima vez.